Buenas noches, vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. En este caso vamos a hablar acerca de lo que son las vigas estructurales. Vamos a modelar vigas y sistemas de vigas en este capítulo, vigas de todo tipo, no solamente de tipo de concreto armado, sino también de tipo acero. Las vigas estructurales representan lo que sería el armazón, ¿no? Si tuviéramos una analogía con el cuerpo humano, lo que son las vigas estructurales representa al sistema óseo, ¿no? Que están conformados por muchas partes de la estructura, ¿no? Como las columnas, las vigas, las zapatas, los muros, ¿no? En este caso vamos a estudiar las vigas, que en Revit, en español se llama armadura estructural. La traducción en inglés es BEAM, con B-E-A-M. El modelado de vigas estructurales es un proceso bastante sencillo, pero se tiene que hacer de manera adecuada para que los resultados sean óptimos a la larga, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos durante este curso? Modelar vigas de manera individual, crear sistemas de vigas, vamos a modificar los parámetros de las vigas y vamos a crear vigas en celosía en nuestro proyecto estructural. Entonces todas estas cosas tenemos que ir avanzándolas. Lo primero es crear vigas de concreto armado. Vamos a crear vigas. El modelado de vigas nos bueno, el Revit como software nos permite crear distintos tipos de vigas, no solamente de concreto armado, sino también de tipo de acero, ¿no? Luego las podemos crear como un sistema de vigas, ¿no? O lo que podríamos llamar viguetas. ¿Cómo modelamos vigas estructurales, no? Vamos a la ficha de estructuras. En la ficha de estructuras hay un grupo que se llama estructura y la primera opción se llama viga o en inglés beam y tiene el acceso directo BM que podemos usar. En el selector de tipo vamos a tener distintos tipos de vigas, ¿no? Podemos tener vigas rectangulares, vigas cuadradas, vigas universales del tipo perfil H, etcétera, etcétera, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más. Y tenemos dentro de su barra de opciones varias cosas específicas que vamos a necesitar para el modelado. Por ejemplo, lo primero es el plano en el que se van a colocar. Como ya sabemos, en Revit nosotros tenemos o creamos niveles de referencia, ¿no? Esos niveles de referencia representan un plano en el cual nosotros vamos a poder colocar los, los elementos, ¿no? En este caso las vigas. Tenemos que definirles un uso estructural, ¿no? El uso estructural puede ser automático, primario, sistema de riostre, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos varios tipos de sistemas o de usos estructurales. Podemos forzar a que en 3D se puedan afianzar a un forzado de cursor o un snap, ¿sí? Y podemos generar que sean de tipo cadena, es decir, concatenados, ¿no? Podemos colocarles etiquetas, que son anotaciones de acuerdo a, por ejemplo, las medidas de la misma. Y tenemos diferentes formas de añadirlo, como podemos ver, ¿no? Podemos añadirlo por una línea, pueden ser vigas curvas, pueden ser vigas muy irregulares, o podemos seleccionar una línea, por ejemplo un eje, como una referencia para crearlo, ¿no? Vamos a ver todo eso en este punto, ¿no? Voy a Revit. En Revit les vamos a proporcionar este archivo. En este archivo nosotros tenemos la parte de que son un sistema de rejillas y también tenemos unas cuantas columnas colocadas ya en el sistema. Muy importante saber que cuando nosotros vamos a generar lo que son las vigas, tenemos que irnos al nivel superior, ¿no? Al nivel en el cual va a estar, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto yo tengo dos niveles, ¿no? Que es el nivel 1 y el nivel 2. Y como pueden ver, mis columnas están entre el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? Si yo quiero generar las columnas, tengo que irme al nivel 2. Para eso me voy a ir al nivel de planta. Es muy fácil crear vigas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero crear una viga entre el eje 1 y 2. Lo que yo voy a hacer es acercarme, me voy a estructuras, y en viga yo le hago un clic y voy a seleccionar los diferentes tipos de vigas que tengo. En este caso, en esta ficha yo ya tengo seleccionadas dos vigas, ¿no? La viga de 40 por 80, por ejemplo. La selecciono y le hago un clic, por ejemplo, al centro de la columna o al centro de la interacción de los ejes y al otro extremo. Me voy a fijar que ya he creado una viga, con escape puedo salir. Me voy a la vista en 3D y en la vista en 3D ya tengo una viga creada entre ambos ejes, ¿no? Como la columna y la viga tienen diferentes anchos, entonces podemos ver lo que se aprecia en la imagen, ¿no? Que cada uno está un poquito descentrado, ¿no? Entonces de repente esto no representa para nosotros lo que es un pórtico, ¿no? Y tendríamos que mover de repente un poco los alineamientos del mismo, ¿no? Depende mucho de lo que querramos realizar en sí, pero Revit ya hace muchas asunciones propias que vamos a estudiar en los siguientes temas, ¿no? Ya depende de cada uno de cómo vamos a querer realizar este proceso, ¿sí? Si se fijan, yo no puedo modificar mucho aquí,
Pero si yo me voy a una pestaña de estructuras, por ejemplo, no voy a poder realizar un tema de seleccionar mis elementos, ¿no? Entonces de repente no los puedo editar en esta vista. Si quiero editarlos, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme, por ejemplo, a modificar el rango de la vista. En este rango de la vista, por ejemplo, que es una opción de aquí de la barra de propiedades de la vista, yo tengo la parte inferior del nivel 2 hacia 0,0, ¿no? Yo le podría reducir esto a menos 50 centímetros, ¿no? Que sería lo mismo básicamente que la profundidad de la vista. Tanto para lo que es el rango principal como la profundidad de la vista, y si se dan cuenta ahí empiezo a poder seleccionar mis elementos. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo dos controles, que es el eje de la viga con el cual yo puedo modificarla, ¿no? Es una viga súper simple, no he hecho nada, luego vamos a ver cómo podemos modificarlo, ¿no? Lo único que podemos ver cuando la selecciono es que están asociados a un nivel y vamos a tener muchos parámetros que luego vamos a ir cambiando. ¿Sí? Pero hay muchas maneras de añadir una viga, ¿no? Me voy a la parte de estructuras y en viga le digo, por ejemplo, que quiero que sea una viga curva. No voy a hacer un ejemplo de una viga curva aquí entre estos dos ejes, ¿no? Imaginemos que tuviéramos una viga curva, podemos generarla por un arco. Acá tenemos una opción que dice arco de inicio, fin y radio. Imagínense que este fuera el inicio, este fuera el fin, y empiezo a crear un radio, ¿no? Y este radio, y le doy escape para finalizar, y si se fijan, las vigas se unen completamente entre ellas, en el mismo nivel. Sí podría generar una viga curva en este caso, ¿no? Puedo generar una curva que sea, perdón, una viga que vaya de largo desde esta columna hasta la columna más exterior y va a atravesar y va a cortar todas las demás, ¿no? Otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, seleccionar vigas y colocarlas entre las rejillas. Es decir, puedo seleccionar, por ejemplo, estas rejillas de aquí y decirles que ahí van a haber vigas, ¿no? Pero solamente funciona cuando hay columnas creadas debajo de las rejillas, ¿no? Yo termino esta función con finalizar. ¿Sí? Para completar mi armazón, por ejemplo, yo voy a crear esta viga de aquí abajo. Si se fijan, ya tengo bastantes de mis rejillas, ¿no? Las estoy creando de manera separada, ¿no? Por ejemplo, voy a eliminar algunas, porque lo que yo quiero es mostrarles algunas otras cosas, ¿no? Sí, he hecho un pequeño arreglo de vigas con las columnas debajo. Si me voy al 3D voy a ver lo que estoy haciendo, ¿no? Que serían las vigas perimetrales y algunas vigas internas, perdón. Entonces, crear vigas no es nada complicado. Acuérdense que para poder seleccionarlas yo le he modificado el rango de vista. El rango de vista, para volver a explicarlo, es una vista en la cual la parte superior de la vista me representa hasta qué altura hacia arriba estoy pudiendo ver. El plano de corte es el plano a metro 20 con el cual, por ejemplo, voy a poder ver los alféizars. La parte inferior me dice hasta dónde yo voy a poder seleccionar cosas o ver cosas, ¿sí? Igual que esta profundidad de vista. Entonces podemos imaginar más o menos, ¿no? Acerca de cómo funciona esto y lo maneja, ¿no? Por favor tengan mucho cuidado con él. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer sistemas de vigas, que es el siguiente tema, ¿no? Para hacer un sistema de vigas tengo este botón que se llama sistema de vigas. Le voy a hacer un clic y cuando yo le hago un clic, si se fijan, tengo seleccionada la opción sistemas de vigas automático. Y por ejemplo, si se dan cuenta, estoy dentro de uno de los perímetros de vigas y los genera prácticamente automáticamente, siempre y cuando sean rectangulares. Por ejemplo, y también debe tener un sistema, ¿no? Pero acá tengo varias opciones que son las que voy a explorar. Por ejemplo, el tipo de viga que yo puedo colocar. La viga más pequeña que tengo en este caso es de 30 por 60. Le puedo dar un tipo de regla de cómo va a ingresar el sistema de vigas, ¿no? Por ejemplo, por el espaciado. Yo quiero que cada viga esté distanciada 0.80 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí las va a colocar. O yo quiero que estén cada 1 metro. ¿Sí? Y ahí las va a ir colocando. Yo le hago un clic y va a crear ese sistema de vigas. Y es más, a crear un sistema de vigas con una anotación, con una etiqueta. Vamos a ver esta diferencia de las etiquetas, ¿no?
De nuevo me voy al sistema de vigas. Y acá hay una opción que dice etiquetar al colocar. Cuando yo le activo esta opción etiquetar al colocar, que es la etiqueta o el nombre del sistema de vigas, yo tengo aquí activado la opción estilo de etiqueta, que tengo dos tipos, ¿no? Por sistema, es decir, por el conjunto, o le puedo decir que me lo dé por estructura. De nuevo voy a seleccionar este sistema o esta parte del sistema de vigas interno, le hago un clic y va a crear, y las etiquetas, si se dan cuenta, son de manera distinta, ¿no? En este caso me da el nombre de las vigas, su dimensión y su espaciamiento entre ellos. En este caso me da una etiqueta de cada uno de ellos, ¿no? De repente este sea un poco más conveniente. Tengo otro modelo para hacer sistemas de vigas que se llama boceto de sistemas de vigas, con el cual yo defino el contorno. Por ejemplo, acá yo tengo un sistema irregular porque le he dado un borde circular, ¿no? Y no me lo hacía de manera automática. En este caso yo sí quiero que siga realizando esto, así que lo voy a definir como un sistema de vigas irregular. Y lo siguiente que tengo que definir es la dirección de las vigas, ¿no? Yo quiero que las vigas estén en este sentido. Para eso selecciono dirección de vigas y selecciono una de las líneas para poder cambiarlo. Por ejemplo, yo lo puedo cambiar hacia este lado, y le doy finalizar y crea mi sistema de vigas irregular. ¿Sí? Las etiquetas que se han creado yo las puedo eliminar si no me sirven, son solamente anotaciones, es solamente texto, así que yo lo puedo eliminar. Vamos a regresar al tema anterior, donde hacíamos la parte de las vigas, y nos vamos a fijar en estas opciones que teníamos, ¿no? Por ejemplo, teníamos un plano de colocación, yo puedo decirle que la viga la coloque en otro nivel, así ya esté en el nivel 2, lo cual no es muy conveniente, ¿no? Puedo seleccionar otros tipos de usos estructurales de las vigas, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Primary, plant bracing, secondary, otros, ¿sí? En realidad no es muy importante, lo que vamos a hacer es dejarlo en automático por ahora. Y la opción que dice cadena me permite hacer esto, ¿no? Me permite hacer que las vigas tengan correlación una con otra, o por lo menos estén concatenados. Yo le digo cadena, igual que con los muros, van a seguir uno a otro, ¿no? ¿Sí? De repente para modelar o para diseñar a veces es más conveniente uno u otro. Es bastante sencillo crear vigas, pero también puedo crear vigas de otro tipo. Imagínense que yo quiero crear vigas estructurales de acero de otros tipos, ¿no? Cuando yo le hago viga me doy cuenta que mi selector de tipos es que solo tengo vigas universales y vigas de concreto de rectangulares. Lo que yo voy a hacer es cargar una familia, y en las vigas que voy a cargar, por ejemplo, me va a ir a esta carpeta, ¿no? Las vigas están organizadas en un grupo llamado armazón estructural, y en armazón estructural yo tengo, por ejemplo, vigas de acero, de calibre delgado, de hormigón o de madera. Podría crear una viga de madera, que en este caso, por ejemplo, podrían ser la más sencilla, que sería esta viga de madera, ¿no? Lo único que va a cambiar son las medidas que tienen, ¿no? Acá yo tengo medidas de perfiles, ¿no? Rectangulares que yo puedo seleccionar. Selecciono un grupo y le digo aceptar. ¿Sí? Y por ejemplo acá tengo una viga de madera que yo puedo colocar. Por ejemplo yo la puedo colocar de aquí hasta aquí. ¿Sí? Y el símbolo es un poco diferente, pero ahí tengo mi viga de madera, ¿no? Que podría ser un caso. ¿Sí? Podría, por ejemplo, seleccionar esa nueva viga de madera como parte del sistema de vigas, ¿no? Le digo que en vez de ser una viga de concreto, que eran estas de aquí, sea una viga de madera, por ejemplo la más pequeña, y le digo que el sistema esté aquí, y va a crear un sistema de vigas, ¿no? De madera para ese espacio. Entonces primero he tenido que cargarlo, ¿no? Porque si no lo cargo no voy a poder seleccionarlo. Regreso al nivel 2 y por ejemplo voy a eliminar esta viga que en este caso no me sirve. Voy a seleccionar ahora vigas de acero. Igual en viga, le digo cargar familia, me va a llevar a esta opción de armazón estructural. Y aquí tengo vigas de acero, donde tengo diferentes tipos de perfiles, ¿no? Tengo perfiles C, tengo perfiles compuestos, tengo perfiles de todo tipo, ¿no? Perfiles T, perfiles C, perfiles L, perfiles raros, ¿sí? Todo tipo de perfiles que yo voy a poder utilizar, o arreglos, ¿no? de perfiles de acero, con diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mostrar uno, ¿no? Que de repente es muy interesante, este de aquí, que es la jacena de vigueta. Le digo abrir
y también me da un par de medidas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar estos dos y le digo abrir y listo, y yo puedo seleccionar, por ejemplo, un lugar para colocar esta viga, ¿no? O en este caso una vigueta. Me voy al 3D y si se fijan ya he añadido una viga de acero. Obviamente tendría que controlar su extensión porque yo le he puesto de eje a eje y de repente en este caso no va a ser de esa manera. Puedo ir a la planta del nivel 2 y modificar su extensión, ¿no? Para que visualmente sea más adecuado, ¿no? Ya depende de mí cambiar todos estos detalles, ¿no? O por ejemplo, yo lo puedo eliminar y le puedo decir que haga un sistema de vigas utilizando este sistema que yo acabo de cargar, que era el 508G, y le digo que lo cree aquí. Va a demorar un poco porque son muchos elementos. Y en 3D yo ya tengo mi sistema de vigas o de viguetas ahí, ¿no? En ese punto, de manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces en este pequeño ejemplo ya hemos visto cómo añadir vigas y vigas, sistemas de guías de manera muy sencilla, ¿no? Otra cosa que podemos hacer con esto de las vigas es los tornapuntas o los brace en inglés. Un tornapunta es una viga de arriostre, ¿no? Por ejemplo, podría tener una viga de arriostre de un perfil universal, pero de preferencia siempre hay que hacerlo en una vista en sección. Voy a crear una vista en sección paralela a alguna de las caras. Me voy aquí, le digo tornapunta y he creado un tornapunta, ¿sí? Entre esos dos puntos, ¿no? Es un arriostre, ¿no? Es un arriostre. Es un arriostre que yo puedo crear también en 3 dimensiones, ¿no? La característica de los arriostres es que siempre van de un nivel a otro, ¿no? Como pueden ver ustedes, ¿no? Entonces yo puedo crear estos niveles, perdón, estos elementos para poder rigidizar mi estructura, ¿no? Como hemos estudiado en otros cursos, ¿sí? Practíquenlos y luego van a ver cómo los vamos a poder utilizar. Y bueno, esto sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente tema, que es modificación de estos